Buenas tardes, mi nombre es María José Mejía y estamos con Juan Bosco Abascal Carranza, fundador de la Escuela Mexicana de Psicología Realista, filósofo, historiador, novelista, psicólogo y fundador y director general de la empresa de reingeniería de valores. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puede explicar cuál es la función de la Escuela de Psicología Realista? Pues no es exactamente la función, pero bueno, entiendo la pregunta. Más que nada es qué hace diferente a esa escuela de la que soy fundador, Escuela Mexicana de Psicología Realista, respecto de todas las demás escuelas de psicología que se han inventado a lo largo de la historia. Okay. La diferencia esencial es que nosotros, bueno, yo, el fundador, pero además no estoy solo, somos un equipo, y puedo decir que el primer gran inspirador de esta escuela fue mi padre. Él era un gran teólogo, un gran historiador, un gran filósofo, un gran papá y otras muchas cosas extraordinarias. Desde que yo era muy joven entré en una gran controversia con él, que finalmente él ganó, y me convenció de que lo que yo había aprendido en la Iberoamericana, a escala de licenciatura, de viejos maestros freudianos, pues no valía un cacahuate. Y en efecto. Interesante. Sí, muy interesante. De hecho, se puede decir que hoy los principales críticos europeos de Freud, los títulos que usan para referirse a él es algo así como la historia de un gran fraude. Okay. Freud es un gran fraude. Okay. Al igual que Darwin y otros de su especie. Darwin inventó y falsificó sus fotos para demostrar su teoría de la evolución. Y Freud falsificó el resultado de las terapias de sus enfermos y pagó fideicomisos a las familias de sus pacientes para certificar que se habían curado, dicho en pocas palabras. Cuando en Austria se descubre el fraude de los fideicomisos para que los familiares dijeran que el caso El hombre de los lobos o Ana O y otros muchos se habían realmente curado, pues yo paré oreja, me di cuenta que pues cómo es posible que un señor tan famoso haya cometido estos enormes fraudes. Claro. Están documentadísimos. Pues en el mundo en el que yo me muevo, en el mundo serio, que por supuesto no ha llegado a la UNAM ni a muchas universidades mexicanas, ni siquiera privadas, esto se sabe poco o de plano no se sabe. Entonces la diferencia respecto de Freud, Adler, Jung y otros muchísimos autores que podría ahorita citar, pero sería demasiado largo, es que para ellos Dios es un invento del hombre. Y para nosotros el hombre es la criatura favorita de Dios y creada por Él. Ese es el punto de partida de la escuela realista de psicología. Hay otras muchas diferencias respecto de las demás escuelas. Por ejemplo, nosotros consideramos al hombre, y cuando digo hombre me refiero al género humano, no voy a cometer el terrible barbarismo de Fox, es decir, frijoles y frijolas, claro, chiquillos y chiquillas, porque el hombre incluye a la humanidad. ¿Sí? Entonces, desde este punto de vista, el hombre, el antropos, como lo llamaban los griegos, es una unidad, no es un conjunto de partes, no es alma y cuerpo, es una unidad eco-bio-psico-social trascendental. Dicho en pocas palabras, está en unidad con la tierra, es un ser biológico, nace, crece, se reproduce, muere, es un ser psíquico, piensa, razona, decide, recuerda, tiene emociones, se relaciona emocional y afectivamente, pero también es un ser social y el núcleo de la sociedad es la familia, formada por un papá, una mamá y uno o varios niños. La única forma de fabricar o de engendrar niños es un papá y una mamá, un óvulo y un espermatozoide. No es posible que dos mujeres engendren un hijo o que dos varones engendren un hijo. Entonces, la escuela realista se basa en la observación de la realidad, no en inventar cosas. Freud inventó cosas terribles. Él dijo que todo era instinto sexual. Y además de que los seres humanos no tenemos instintos, ninguna conducta humana es instintiva, tenemos pulsiones, tenemos impulsos,
Necesidades, deseos, pasiones, emociones, pero no instintos. Alguna vez en otro programa podría explicar por qué. Claro, es interesante eso. Entonces, en resumen, eco, bio, psico, social, con base en la familia natural. Hoy se habla de las familias, pero nada más hay una familia, la formada por papá, mamá e hijos. Cuando se rompe, es una familia disfuncional o una familia rota. Ok, y para retomar un poquito el tema de la Escuela de Psicología Realista, ¿es necesario tener una licenciatura en psicología para estudiar psicología realista, o cualquier persona interesada pudiera adquirir su punto de vista, o sea, estudiarlo? Es que no es un punto de vista. Bueno, digo, más bien una escuela. Es una escuela. Una escuela, pero cualquier persona interesada pudiera estar en la escuela, o necesariamente más psicólogos. bien preferimos no psicólogos. Okay. Los psicólogos no saben que no saben, en general. Okay. Conozco algunos, una persona, por ejemplo, que yo estimo muchísimo, de nombre Alberto, que fue mi alumno desde hace muchos años y que ha seguido mis pasos. Otras personas, mujeres, que desde muy jovencitas se metieron a mis filas. Me acuerdo muy bien, por ejemplo, de Rocío, ella me está escuchando seguramente. Y bueno, podría citar otras muchas. No habían tenido ninguna formación de ningún tipo en este ámbito de la ciencia, y cuando llegaron conmigo estaban con su mente virgen, y eso les facilitó muchísimo lo que hoy hacen, lo que hoy son y cómo trabajan hoy. Entonces yo, más que reclutar psicólogos ya con una licenciatura o con un doctorado o maestría, lo que hago es reclutar personas de buena voluntad que quieran entrar a las filas de la Escuela Mexicana, y que más que un interés en un título, tengan un interés genuino por transformar la sociedad. Entonces, ¿se podrá decir que las puertas están abiertas para cualquier persona que tenga el interés de aprender, de buena voluntad, y difundir? Y sí, y que además tenga ciertos rasgos de personalidad y cierto tipo de ideología, por así decirlo, que esté muy alejada de los mitos postmodernos. ¿Y tienen requisitos? Sí, muy estrictos. Muy estrictos. Entonces sería interesante también que nos pudiera dar los lineamientos para las personas que estén viéndonos ahorita y les interese acercarse a la escuela, que lo pudieran hacer. Desde luego, uno de los requisitos fundamentales es lo que se llama personalidad no neurótica. Una personalidad capaz de de concluir sus metas, estable, de establecer vínculos afectivos de por vida, partidarias de la vida, cerradas al aborto, en cualquier situación, incluyendo violación. ¿Qué culpa tiene el niño? Con una religiosidad adulta, una religiosidad cultivada, inteligente, ¿sí? No es que sea católico porque así me educó mi abuelita o mi mamá, sino por creencia. Sino por conocimiento. Porque las creencias van y vienen, y se apagan y se encienden. Correcto. Y hoy crees y mañana ya no. Si tú me preguntaras, ¿tú crees en Dios? Yo te diría no. Yo sé que existe. Es una diferencia muy importante. Es muy diferente. Claro. ¿Tú crees que Toluca es la capital del Estado de México o lo sabes? Claro. Entonces, yo sé. Claro, la fe, como don gratuito sobrenatural, tiene un lugar importantísimo, porque fe sin razón es fanatismo. Y razón sin fe, pues es soberbia, ¿no? Es un intelectualismo que puede llegar a ser absurdo y nada valioso. Y la última característica de la Escuela Mexicana de Psicología Realista, aparte de ser eco-bio-psicosocial, es que la Escuela Mexicana de Psicología Realista tiene una visión del hombre trascendental, que es precisamente el título de esta charla. Somos inmortales, somos seres trascendentes. Dicho a la mexicana, muerto el perro, no se acabó la rabia. ¿Sí? Se entiende perfecto. Dicho en un lenguaje coloquial. Un poco más, eso es el lenguaje coloquial. Dicho en un lenguaje un poco más académico, podemos decir que morirse no es aniquilarse. Morirse es seguir siendo. Muérete y compruébalo. Al morirte conservarás tu conciencia, nada más que al morirse la conciencia se expande, porque ya está liberada de los límites del cerebro. Entonces la conciencia, que no es el cerebro,
que en esta vida se manifiesta o se asienta a través del cerebro, pero el yo humano no es un material, no es un yo material. El yo humano es un yo inmaterial, y como no es materia, no puede morir. El libro que hoy quiero presentar en este breve programa se llama Somos Inmortales, pero no como creencia, sino como conocimiento. Entonces, lo que caracteriza a la Escuela Mexicana de Psicología Realista es el conocimiento, es la certeza absoluta de que al morir la conciencia se expande, y no solo, asumimos la consecuencia de nuestras acciones en esta vida. Y asumir las consecuencias de nuestras acciones en esta vida, pues es quedarte con lo que escogiste. Ejemplo, si tú escogiste el poder, ¿te lo llevas? No. ¿El dinero? No. ¿La fama? No. ¿Los honores? Nada. ¿Los placeres? Nada se lleva Entonces, uno. si tú escogiste eso, como hoy lo escogen la inmensa mayoría de los niños, jóvenes, adultos y viejos de este país, tan degenerado, tan, no sé qué palabra utilizar, pero es decepcionante el país que hoy hemos destruido, no construido, destruido, que se ha perdido justamente la conciencia de que sí hay rendición de cuentas. Los efectos de una vida banal. Exacto. Entonces, al final de la existencia física, la persona se queda con aquello que escogió en esta vida. Si escogió el bien, se queda con él, pero en forma absoluta. Si escogió la verdad, la conoce, pero en forma absoluta. Si escogió la belleza, la obtiene, pero de forma absoluta. Y si escogió la unidad con su prójimo, a quien es indispensable amar para llegar al final de la vida y conocer a Dios, conocerá y poseerá a Dios. Y es una certeza la que expongo en ese libro. Y esta es la diferencia esencial con todas las demás escuelas de psicología. Yo equiparo a las escuelas de psicología actuales como, imagínate que el psicólogo es un chofer, es un conductor, y se sube un pasajero. Entonces de pronto se descompone el coche, el chofer arregla el coche, y entonces el pasajero le dice al conductor: oiga, ¿pero a dónde me lleva? No, yo no sé a dónde quiera ir usted. Yo nada más voy caminando y me ocupo de arreglar el coche. ¿Qué haría un pasajero inteligente? Se baja. Se baja. Se baja. Yo me bajé. Ah, muy bien. ¿Sí? Porque a mí no me interesa que el psicólogo me ayude a arreglar el hardware, porque lo que me interesa es el software. Es decir, lo que a mí me interesa es ¿y a dónde voy? Y lo que hacen los psicólogos conductistas, organicistas, freudianos, adlerianos y todos los demás que andan por ahí, que son centenares de corrientes, es despeñar al hombre en un abismo sin retorno. En realidad podemos decir que las escuelas desde Freud para acá tienen un lema: somos seres para la nada en un universo sin significado. Okay. Y firman Jean-Paul Sartre, por supuesto, antes de arrepentirse, porque el señor sí se arrepintió, claro. Pero Freud no, ni ninguno de los grandes autores de las escuelas que todavía en México están en boga, cuando ya en Europa en general, pues incluso se consideran fraudulentas, ¿no? Como en el caso de Freud. Entonces, muy resumido, el sello distintivo de nosotros es una psicología para la trascendencia. Muy interesante. Ocúpate de tu salud en función de tu último fin, de tu salud integral, tu salud ecológica, tu salud biológica, tu salud psicológica, tu salud social y tu salud espiritual, en función de que no eres un ser para la nada, eres un ser trascendente, que tendrá una vida eterna y que conocerá y poseerá a Dios como Él es, y conocerá y poseerá el universo completo como Dios lo conoce y lo posee, si así lo escoges hoy. Y para eso solamente hay un camino, que es la propuesta principal de la Escuela Mexicana de Psicología Realista, y es el camino del acto virtuoso cotidiano. La virtud cotidiana. No es darle alegría a tu puerco Macarena, no. Es el ejercicio de la virtud. Básicamente 7 virtudes. El ejercicio de la prudencia, de la fortaleza, de la justicia, de la templanza,
de la fe inteligente, ¿sí?, de la esperanza y de la caridad incondicional con el prójimo, aun cuando sea tu enemigo o sea tu adversario o piense distinto a ti, ¿sí? El que yo piense diferente y de forma opuesta a los poderosos de este país no quiere decir que los odie. Yo hago oración por ellos, les deseo el bien, pero soy un furibundo adversario del mal. Entonces, en la Escuela Mexicana de Psicología Realista no se odia al pecador, se detesta el pecado, el crimen, el delito, la mentira, el engaño, el llamarle bien al mal y mal al bien, como se hace hoy, ¿sí? Por ejemplo, se habla del derecho de los adultos homosexuales a adoptar niños. No, es que es al revés. El derecho es de los niños a tener un papá y una mamá. ¿Cuál, a su punto de vista, aunque ya nos ha dicho algunos, son los principales problemas de nuestro país? Bueno, yo diría que son tres. La ignorancia, la superstición y el fanatismo. La ignorancia es una ignorancia inducida. No el analfabetismo. No, el analfabetismo no necesariamente es ser ignorante. Hay personas analfabetas que son sabias. Claro. Y hay personas alfabetizadas que son absolutamente ignorantes. Supongo... Además, tienen títulos universitarios y desconocen lo esencial. Supongo una ignorancia promovida por el gobierno y por las instituciones. Mira, me adelantaste. ¿Sí? Platíquenos. No solo promovida, sino juramentada. Cuando se funda el PRI en 1928, con el nombre de PNR, Partido Nacional Revolucionario, se da lo que se llama el Pacto de los Generales. El Pacto de los Generales fue dirigido por el lado mexicano por Plutarco Elías Calles y 100 o 150 generales de altísimo nivel, donde estaba Emilio Portes Gil y Lázaro Cárdenas y todos los revolucionarios de la época, 1928. Y por el lado norteamericano, por el lado de las logias yanquis, estaba el embajador yanqui, ante el cual se juraron lo que se llama el Pacto de los Generales, que consistió en esto: uno, vamos a perpetuarnos en el poder, vamos a repartirnos el territorio. Dime si no se han cumplido estas dos cosas. Completamente. Pero el más interesante, vamos a mantener al pueblo en la ignorancia, para lo cual se fundó la SEP. Y ahorita el principal problema de México es la bola de asesinos, ladrones, secuestradores y todo lo que quieras, excepto maestros, que tienen el nombre de maestros y que están plantados en la ciudad y que por fortuna algún gobernante con sentido común les impidió ayer tomar el aeropuerto. ¿Sí? Mis respetos para esa decisión, excelente decisión en pro del bien común. ¿Sí? Pero que tú crees que se van a detener con que les echen a los granaderos o los corran o ya no les permitan dar clases. Ya van más de 3,000 despedidos. No se van a detener, son cientos de miles de personas que fueron mal educadas desde hace casi 90 años. ¿Y fueron mal educadas en qué sentido? En el ateísmo, en el laicismo ateo, que no es lo mismo que una sana laicidad, que fueron educados en la absoluta ignorancia de la historia de México, le rinden culto al peor traidor de nuestra historia, que es Benito Juárez. Es el principal asesino de indígenas, Benito Juárez. ¿Sí? A ver si tenemos un día tiempo de platicarles de este nefasto personaje. Claro. Entonces, el tercer pacto fue: vamos a mantener al pueblo en la ignorancia. ¿Y cómo es posible mantenerse dueños del territorio, dueños de las riquezas, dueños del poder? Pues solo con un pueblo ignorante, que este domingo es capaz de volver a votar por el Tyrannosaurus Rex. Si votan. Si votan. Normalmente el 60 o el 70% no va a votar, pero los que votan es el voto comprado, el voto duro, el voto cautivo por el PRI, mediante cachuchas, cervezas, en Yucatán burros con el escudo del PRI en la panza del burrito para que vayan a votar por el PRI. Eso no me lo platicaron, yo lo he visto. Y otras muchísimas cosas. Entonces, el principal problema inducido
Es la ignorancia desde esa época en donde la SEP se ocupa de cualquier cosa, excepto de educar, para el bien, para la verdad, para la belleza y para la unidad. Y el otro problema del pueblo mexicano es el fanatismo. El mexicano en general es creyente, cree en la Virgen de Guadalupe, cree en Dios, pero el problema es que no se rigen por lo que la Virgen o el Señor que está en los cielos, el de veras, ¿sí?, no se rigen por esos mandamientos, no se rigen por esas normas. La inmensa mayoría, a ver, por ejemplo, en una peregrinación, ¿tú qué crees que van haciendo los hombres? Pues van acosando a las mujeres. En una peregrinación a la Virgen. Claro. Y se van emborrachando. Eso es cierto. Y les van pegando a los niños. Y van dejando 2 cerros de basuras de 2 metros de alto en su paso por las carreteras de todo el país. Eso es fanatismo. No es que realmente le vayan a rendir a la Virgen el culto debido, ¿no?, o a Dios, ¿no? Además van a pedir trabajo con ganas de no encontrarlo, ¿sí? Ese es el fanatismo al que me refiero. Entonces, y además mezclan a la Virgen con la Santa Muerte, con la Maracumbé, con San Malverde, con la marihuana, la cocaína, y aquí en este país las prostitutas se persignan con su primer quinientón y los narcos le dan las gracias al Santo Niño de Atocha porque la merquita coronó de Colombia a Chicago. Y ya los narcos mexicanos desplazaron a los colombianos después de la muerte de Pablo Escobar. Y le dan gracias a la Virgen de Guadalupe, ¿sí?, por haber llegado con éxito a meter 500 toneladas de cocaína, ¿sí?, a Estados Unidos, cuando en realidad estamos viendo que el consumo es del 66% de la droga que el planeta produce. O sea, no apenas el 6% de la población. Y de ese 66%, ese 60% de la droga planetaria que Estados Unidos consume, casi el 80% es introducida por mexicanos. Con absoluta impunidad, pero son guadalupanos. Todos. Sí. Y también sus jefes que están en el Congreso y en la presidencia. Te puedo decir que desde 1928, todos los presidentes, excepto tal vez 2, son los jefes del narco. Y que me escuchen lo que estoy diciendo. Pero es un secreto a voces. Son los verdaderos jefes. Entonces, el problema de la ignorancia, del fanatismo y de la superstición es el tercero. ¿Tú sabes cuál es el programa que más ve el mexicano? Los programas dedicados a los horóscopos. ¿Sí? Una telenovela, pero no. No, más rating tiene cuando alguien que dice que tiene mucho amor da lo que le sobra. No sé si es Walter o Walteria, pero bueno, a ver. El hecho es que cuando hay programas de tipo esotérico, es cuando el mexicano está más conectado a la televisión y la gente se traga garbanzos de a libra increíbles. ¿Creer en algo para no ser responsables de nuestros actos? Así es, por ejemplo, a ver, no es que mira, tus problemas son porque Virgo y Tauros no se llevan y mucho menos se llevan Piscis con Escorpión y resulta que tu número astral y las arañas y te dan ahí una explicación sacada de quién sabe dónde. Nos llega el científico y pregunta, a ver, ¿a qué distancia está Orión? ¿A qué distancia está Virgo? No, pues que 4,000 años luz. No, 4 millones de años luz. ¿Sí? A ver, y entonces, ¿cuánto tarda la luz de las estrellas que supuestamente influyen en la conducta humana? ¿Cuánto tardan en llegar a la Tierra? ¿Viviste 4 millones de años? ¿4,000 años siquiera? Para que la luz de la estrella te influencie de alguna manera tu sistema nervioso central e influencie tu conducta, pamplinas. Pero el mexicano se la traga. Y cree que porque el signo astral y que la carta no sé cuántos y esto y lo otro. Los 2 únicos astros que impactan a la vida humana y no en sus decisiones son la luna, que sube las mareas y tal vez hace crecer el pelo y las uñas, y el sol, que nos da la vida, ¿no? Claro. Que mantiene vivo al planeta. Pero todas las demás estrellas y constelaciones están tan lejos de nosotros. Ahora, porque el mexicano no se ha puesto a pensar que cuando los asirio-caldeos hace 6,000 años hicieron su horóscopo, solamente se podían ver 12 constelaciones. ¿Sabes cuántas se pueden ver ahorita? 7,000 millones. Entonces nos toca de a un signo por persona, ¿no?
Si somos Podría 7.000 ser. millones de habitantes, pues ya cada uno tiene su propia constelación. Si le preguntamos al Hubble cuántas constelaciones hay, pues hay 7.000, más de 7.000 millones de constelaciones, y además todos los días se siguen clasificando. Es la tarea de los astrónomos de alto nivel, con los telescopios que andan por allá arriba dando la vuelta a la Tierra a 400 kilómetros de órbita sobre la superficie terrestre. En resumen, ignorancia inducida, fanatismo religioso, porque la iglesia en general calla. La iglesia no es una iglesia que enseña. Yo soy católico, sí, pero con mucha decepción puedo decir que la iglesia católica en México no tiene un papel de líder, brillante, valiente, decisivo, como sí lo tiene, por ejemplo, en España o en África, ¿sí? O incluso en Italia y en otros países como pase tal vez el más brillante en ese aspecto, Hungría y Polonia, donde incluso sus gobernantes se fajan al lado de la fe católica para proteger el bien común de su población, en contra del aborto y en contra de otros muchísimos azotes sociales. Entonces, el mexicano tiene una fe fanática porque no tiene a quién seguir, no tiene dónde aprender. Y obviamente, en la escuela laica, ¿qué va a aprender? Va a aprender todos los antivalores, que como te ven te tratan, que lo importante es el poder, el placer, el dinero, el sexo, la chava, el chupe, el viaje, la vieja, y dicho despectivamente, por ellos, no por mí, ¿sí? Por esa razón, los tres principales problemas de México son estos tres: ignorancia inducida, superstición culpable, en gran medida por nuestros jerarcas católicos, y una ignorancia, superstición y fanatismo. ¿Y usted cree que van ligados? Sí, es como un triángulo. Si combatimos uno, si combatimos uno, los otros demás tienen que ceder. Okay. Una persona a la que le demuestras que no existen los signos del zodiaco, que le demuestras que existen otras cosas comprobables, una persona que descubre que su fe es racional, que para que sea verdadera fe tiene que basarse en la razón, porque el principal camino, la principal ruta para llegar a Dios es la inteligencia. Inteligo ut creo, credo ut inteligo. En latín quiere decir, entiendo para creer y creo para entender. Pero ¿cuál es el primer acto del ser humano? En presencia de lo incomprensible, en presencia de la creación, en presencia del absoluto, el acto racional, ¿sí? Por desgracia, el ateo cree que las maravillas que esconde el átomo, o la célula humana, o la creación entera, se hicieron solitas a sí mismas. El ateo cree que alguien, un ser que no existe, puede decidir existir antes de existir. Eso se llama pensamiento mágico. Y la mayor parte de la población mexicana tiene pensamiento mágico. Porque ni en la escuela, ni en la universidad, ni en la primaria, ni en la secundaria, le dieron los conocimientos básicos de la filosofía. Filosofía que se ocupa de nuestro origen, nuestra identidad y nuestro destino. No los tiene el mexicano. Por esa razón quise escribir un libro que nos ponga de manos a boca frente a nuestro destino final, que no es la aniquilación, es la trascendencia, la vida espiritual para siempre, pero que además, aunque no toco el tema en el libro, porque no es el momento de hacerlo, ni es el libro adecuado para mencionarlo, habremos de resucitar. Ok, pero para no perdernos tanto esta línea de pensamiento, si en ustedes tuviera el poder suficiente, ¿cómo combatería los principales problemas de México y les daría una... Con una educación para la trascendencia. Desde la más tierna edad. Naciste para amar y servir a tu prójimo, amar y servir a Dios, y naciste para trascender, para conquistar por tus propios medios, con la ayuda de Dios, pero por tus propios medios, porque el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Naciste para trascender. O sea, básicamente el arma principal es la educación. Es el conocimiento. Es el conocimiento, pero no cualquier conocimiento. Es el conocimiento de lo trascendente. Por supuesto, también la educación en ciencias concretas, física, química, matemáticas, lo que sea, es fundamental, porque incluso en ese aspecto México está terriblemente atrasado. Es en toda
las organizaciones de corte mundial como la OCDE, es el país más atrasado de todos en términos de escolaridad, en términos de capacidad académica. Pero yo me refiero a que mi arma principal sería la educación para la trascendencia, la educación para la vida eterna, la educación para que niño quieras salvar tu alma. Hoy sabes para qué se educa, para el placer. Los libros de la SEP que ya están empezando a circular, están empezando a entrenar a los niños en vestirse y actuar como niñas. Ahí están los libros. Ok. Y a las niñas que se comporten como niños. Y hay clases de masturbación. ¿Sí? Y el libro se llama Tu futuro en libertad, tu derecho al placer. Ok. Y firma Marcelo Ebrard. Entonces, hoy se educa a la juventud mexicana en un supuesto derecho al placer. Como si fuéramos exclusivamente animalitos que vamos a ser enterrados como si fuéramos un perro, o un delfín, o una jirafa, o un alacrán. No, el arma principal para rescatar este país es una educación integral, eco, bio, psicosocial, espiritual, de cara a nuestro fin último, que de hecho es la educación en la ética. Y podríamos decir un poco que la Escuela de Psicología Realista hace ese... Yo lo hago con obreros, con empleados de nivel medio, con directivos de nivel alto, con amas de casa, con padres de familia de buena voluntad, que llegan aquí aterrorizados con terribles problemas con sus hijos, y cómo se rescata a una familia, a una empresa o a un país, con el entrenamiento en virtudes. Y lo ideal sería empezar desde temprana edad. Empezar con los papás. Okay. Hay que empezar con los papás, porque son los papás hoy los que están echando a perder a los hijos. Incluso ya va a ser obligatorio que, por ejemplo, si tienes un hijo que a los 5 años dice es que yo soy niña y quiero ser niña, y se viste como niña, ya va a salir una ley que dice, tienes que ir al registro civil e inscribirlo como niña y cambiarle el nombre. Y darle la libertad y el derecho de ser niña, aunque todos sus cromosomas celulares, aunque todo su tejido atómico, ADN, no pueda ser modificado. Y se va a morir siendo varón o siendo mujer. Así se ponga pene o se ponga busto o le den hormonas o le salga vello a la niña o el hombre pierda sus características sexuales secundarias, cromosomáticamente ADN va a ser para siempre hombre o mujer, no hay sexos intermedios. O somos hombres o somos mujeres, excepto cuando hay algún problema gonadal, que es 1 al millón, que es el problema físico del hermafroditismo, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando justamente de que hoy la niñez, la adolescencia, la juventud solo está siendo dirigida, precipitada al abismo de los lobbies LGTBI, lesbian, gay, transexual, etcétera, ¿no? Y nosotros somos exactamente al revés. Somos opuestos, drásticamente opuestos. Nosotros no educamos para el placer, educamos para la virtud, para estratificar los valores de manera correcta. Y esa estratificación de los valores es que primero son los valores de orden superior, la familia, Dios, la patria, la verdad, el bien, la belleza, la unidad. Y después, muy al final, los valores de orden inferior, que son valores si son honestamente conseguidos. El dinero es un valor, pero si lo consigues de modo deshonesto, es un contravalor. Me alegra muchísimo que hoy estén quitándole sus bienes al ratero gobernador, es gobernador de Nuevo León, un tal Rodrigo Medina, que se robó por lo menos 3.600 millones. Eso es la punta del iceberg. Para eso estamos educando, desgraciadamente, en las escuelas de este país a nuestros niños, para su derecho al placer y no para la conquista de la vida eterna. Okay. Ese es el problema. Okay. Bueno. Si yo tuviera suficiente poder, eso haría. Educación en filosofía, en historia, en teología y en ciencia, pero de alto nivel. ¿Sí? Aquí nuestros chamacos de secundaria no saben restar, multiplicar, dividir, ni raíz cuadrada y mucho menos raíz cúbica. Ni los de la prepa saben eso.
Y si yo empiezo a hacer preguntas de historia, nadie sabe historia. Nadie sabe qué significan los colores de nuestra bandera, nadie sabe quién fundó México, nadie sabe quién nos dio la independencia respecto de España, nadie sabe quién fue Benito Juárez realmente, nadie sabe quién ganó la batalla del 5 de mayo, que por cierto no fue Zaragoza, él estaba borracho en una carbonería, ¿sí? Nadie sabe nada. Ah, pero eso sí, todo el mundo sabe menear el bote y las niñas solo quieren divertirse, ¿no? Claro. Es indignante. Yo eso haría. Ok. Ahora que mencionó al movimiento LGTBI, en sus páginas de internet y en Facebook notamos mucho rechazo hacia ese movimiento. ¿Nos puede explicar? Sí, el motivo de mi rechazo. Por favor. Porque solo producen muerte. Mira, a mí me gustaría en otra sesión platicarte todos los trastornos emocionales asociados a esas disforias sexuales. Como psicólogo sé que esas personas tienen sufrimientos espantosamente intensos y tienen un problema extremadamente severo, que es la inestabilidad de sus relaciones afectivas. Okay. Yo tengo amigos, conocidos, pacientes, de los que se han regenerado y de los que no, y el principal problema es la incertidumbre afectiva en la que viven. No hay certeza de fidelidad. Si ya de por sí los heterosexuales en general en este país tenemos el problema, no me refiero a mí, yo sí tengo esa certeza, y mi esposa también, pero el principal problema es la duda de la infidelidad, el temor a ser dejado, abandonado, engañado. Conozco muchas historias terroríficas. En la mañana hicieron un pacto de sangre, abrieron las venas con una navaja Gillette, juntaron sus torrentes sanguíneos, se juraron amor eterno, y esa misma noche, al ir a celebrar su geimonio, uno de los dos dejó al otro porque encontró a alguien más guapo, o más sexy, o más joven, o más rico, o mejor colocado. Hay que investigar cuántas parejas dice la Organización Mundial de la Salud que tiene una persona LGTBI al año. Docenas. Tiene docenas de parejas ocasionales, transitorias. ¿Sí? Esa es una de las razones de mi principal fuente de oposición. Pero hay otras muchas. Si en un momento dado, en un grupo humano, como llegó a verlo, Sodoma y Gomorra y en otras ciudades de la historia, predomina este grupo, pues la humanidad se extingue, porque no producen vida. La única manera de producir vida es hombre más mujer. No hay otra forma de hacerlo. Y estos movimientos, bueno, o propuestas en las que la pareja homosexual le pide a una mujer el favor para engendrar. Pues sí, vientre alquilado. Y se le quita el derecho al niño de tener a su verdadera madre. A la verdadera madre que lo engendró, que lo concibió, perdón. ¿Sí? Y de conocer al verdadero padre que lo engendró. ¿Sí? Y luego vienen unos dramas, no sabes qué, te lo quito porque ese hijo es mío. Es más, aquí está la prueba de ADN y ya va para atrás y no te quedas con él. Pero aquí hay un contrato, que sí, pero es mío. ¿Sí? No sabes, como terapeuta conozco cientos, por no decir miles, de situaciones extremadamente dramáticas por ese atentado contra la naturaleza que son los vientres de alquiler. Es una forma de prostitución. O sea, una mujer vende su cuerpo para que otro que no quiere o no puede tener hijos alquile su cuerpo. Se llama prostitución. Okay. Punto. No se puede llamar de otra manera. Y es una prostitución más grave que la de la prostituta normal que alquila su cuerpo por placer y por unos pesos o por unos miles. Es muchísimo más grave porque está afectando la vida de un tercero, al que se le quita su derecho de tener a su padre y a su madre unidos por amor y para toda su vida. ¿Sí? Y también me opongo muchísimo y con rabia a estos grupos porque siempre lo he dicho, a ver, ¿cuál es la sustancia corporal más difícil de construir, de fabricar por el cuerpo humano? Pues un espermatozoide y un óvulo. ¿Y dónde terminan el espermatozoide y el óvulo en la relación homosexual? Pues literalmente, por feo que se escuche, en una fosa séptica. Ok, como tiene usted razón, este es un tema que podemos
hablar ampliamente en otro programa. Entonces, ¿cómo no voy a tener una profunda repulsa por la absoluta incapacidad de crear vida, la prostitución del vientre de alquiler, y dónde terminan los fluidos, los constructos, las células más caras y más valiosas del cuerpo humano, que son las transmisoras de la vida, en una cloaca? Claro, claro. Por eso mi absoluta oposición. Eso no quiere decir que yo los maltrate, los insulte, los deteste, los odie, no. Están en mi corazón, en primer lugar, como sujetos dolientes que merecen y necesitan de la oración del creyente, de la piedad en el trato, de la gentileza. Y son seres humanos que tienen derechos como cualquier otro ser humano, pero que no quieran imponernos a los heterosexuales las ideas absurdas y contra natura de una ultraminoría que no es más del 3% en este país. Okay. Sí, que se lance una legislación, si se quieren ir a vivir juntos, pues que tengan sus derechos legales y sus derechos a heredar, o no sé, que la ley estudie bien y que se les llame como se le deba llamar, excepto matrimonio. Okay. Eso no es matrimonio. Se puede llamar de muchas formas realistas, de muchas formas respetuosas, de muchas formas adecuadas, incluso para la ley civil, la ley X, pero que no le quieran llamar matrimonio. Y como lo acaba de decir el Papa Francisco, este tipo de uniones de ninguna manera jamás se pueden ecualizar o comparar con el matrimonio de derecho natural, que además es una institución divina.